españoles ya existían las escuelas y se le daba clases de diferentes cosas o de diferentes asignaturas a los hijos de las personas importantes en esta jerarquía que existía antes. Y la escuela era el Calmecac y había otra, que eran como 2 niveles. Es decir, ya existía la educación en México antes de la llegada y de la conquista de los españoles, pero era evidente que también se segregaba a las personas que no eran de la estirpe pues más alta. Mencionó, más bien decretó, que se debía de dar educación a todos los seres humanos y en específico a las personas que vivieran en México. Ese fue un paso muy importante porque no había ninguna ley que dijera lo que ya sabemos que es por obligación y derecho de nosotros. La educación especial pasó por un periodo difícil, que fue la Revolución Mexicana. Aquí se estanca porque no habla precisamente de que se haya truncado o desaparecido completamente, obviamente sabemos que no, pero sí hubo una situación muy importante, pues, que fue desfavorable para ellos. Bueno, la primera categorización de normalidad se dio en una publicación que se llamaba La enseñanza primaria, que la hicieron pedagogos y maestros de la normal de la capital del país. Y bueno, estas eran las categorías. En cada una de estas había como idiotas, perezosos, ignorantes, por pobreza, etcétera. Era lo que les comentaba, o sea, era lo que había, era sí se detectaba a los ciegos, a los que estaban amputados, a los que no veían, pero también otras personas que pues sabemos que no están dentro de esta rama actualmente. Benito Juárez crea la Ley de Instrucción Pública en 1861 y es la primera vez que mencionan una educación especial para personas obviamente con necesidades especiales. Eduardo Adolfo Webb Merlo llega a México y se inaugura esta escuela con 3 niños solamente. Benito Juárez nacionaliza esta escuela municipal y que posteriormente pasa a ser Escuela Nacional de Sordomudos en 1867. En el 80, la enseñanza de oficios a los sordos y se publica el Diccionario Universal de Señas para Sordomudos. Aquí es cuando se empiezan a ofrecer carreras para los profesionales dedicados a la enseñanza para personas con necesidades especiales. Bueno, para entrar a esta escuela normal se necesitaba tener una edad de 18 a 22 años, tener buenas costumbres, una evaluación por la compañía La Casteriana y conocer el idioma francés porque Merlo era de allá, entonces pues era el único idioma en el que podía comunicarse. Se les enseñaba a estos maestros a impartir la lengua española escrita, lecciones de pronunciación, catecismo, religión, aritmética, geografía, historia universal, natural, agricultura y trabajos manuales. Esto cabe destacar que dependía de la característica del niño y si podía o no. Podía o no acceder a tal educación. Les voy a hablar un poquito de Trigueros. Trigueros era la onda porque él tenía una iniciativa muy fuerte con la cual se puede saber porque cuando él tuvo la escuela de sordomudos la puso junto con Merlo y Merlo era sordo desde los 14 años. Y bueno, puse la Escuela Nacional de Ciegos, él con solo 3 estudiantes y un aula. Y creo que ahí eso nos apoya a nosotros para decir que pues hay que buscar alternativas, ¿no?
la primera escuela en Latinoamérica. Atendía a personas de entre 8 y 16 años de edad. Impartía talleres de manualidades, música, canto, bla, bla, bla. Y en 1977 se nacionaliza, cambiando a Escuela Nacional para Ciegos. Una cosa que cabe recalcar en esta parte de la historia es que se trataba igual a sordos, ciegos, idiotas y delincuentes, y pillos también. Es decir, cualquiera que no se adaptara a la sociedad era alguien que se le relegaba y no servía, pues. En 1891, Francisco Gómez, que era el doctor de compilla de Porfirio, fue a visitar muchas escuelas y bueno, a las conclusiones que llegó fue a tener más escuelas, a que se hicieran exámenes iniciales para detectar el método óptimo para cada niño, el aprendizaje de un oficio y el aumento de profesores, porque no había una especialización en los maestros cuando se hablaba de personas con capacidades diferentes. O sea, lo que cabe recalcar de aquí es que la educación en general en México y la educación especial iban casi de la mano. No fue primero la educación y luego la educación especial. Se fueron desarrollando conforme se fueron viendo las necesidades del país. Con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se estipula que se necesita proteger a las personas física y mentalmente desfavorecidas, así como asegurar su bienestar y rehabilitación. Aquí es cuando ya se hace hincapié en los derechos de las personas desfavorecidas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos como los derechos, que fueron como los primeros que se dieron del retraso mental. Se debe gozar de una máxima viabilidad y de los mismos derechos de todas las demás personas. Tiene derecho a la atención médica, a la seguridad económica, a residir con una familia y en un lugar seguro, a contar con la atención de un tutor calificado, de ser protegido contra la explotación y básicamente todo lo que contaban los demás. Tenía que también contar una persona que era retrasado mental, porque se dio en ese entonces como el boom de que todos somos personas, entonces ellos también necesitan todos los derechos que nosotros tenemos. A que se tuvieran que modificar las reformas en la educación y la educación como en sí, porque estábamos muy mal. Porque después, si no me equivoco, tomamos esta mala situación para decir, no, pues ¿sabes qué? La educación se debe mejorar porque necesitamos que el individuo sea más completo. Se tiene que proporcionar a la población una instrucción y una calificación técnica adecuada para los momentos que estamos viviendo. Y aparte de eso, la población demandaba una buena educación. Entonces tenemos las demandas populares, las demandas del magisterio y los propósitos gubernamentales.